Coming up, more problems for a troubled Earthquake. singer. Yep, We're we've got having an earthquake. ¿Alguna vez has sentido un terremoto o has sido testigo de los efectos de uno? La intensidad sísmica, que es el temblor que experimentas, puede ser leve o severo, corto o largo, brusco o de bandeo. A diferencia de la magnitud de un terremoto, que es una medida de la energía liberada y es la misma para todos los lugares. La intensidad sísmica que percibes depende de dónde te encuentras. La intensidad está controlada por tres factores principales. Magnitud. ¿Qué tan grande fue el terremoto? Distancia desde el hipocentro. La intensidad varía de un lugar a otro. Y condiciones locales de roca y suelo. Antes de abordar cada factor, aclaremos la diferencia entre magnitud e intensidad, comparando una bombilla con un terremoto. La bombilla representa la ubicación dentro de la Tierra llamada el hipocentro, donde comienza el terremoto. La magnitud, o el tamaño de un terremoto, es como el batiaje de una bombilla. Así como el batiaje representa la cantidad de energía de la bombilla, la magnitud está relacionada con la cantidad total de energía liberada por la fuente del terremoto. La intensidad o nivel de agitación es como la cantidad de luz de una bombilla que se recibe en cualquier lugar de una habitación. Una pequeña bombilla en un área determinada de una habitación hará dicha área brillar con luz de alta intensidad, pero dejará las áreas distantes de la habitación tenue con luz de baja intensidad. Por lo tanto, un terremoto dado tiene solo una magnitud, pero producirá diferentes intensidades de agitación en diferentes ubicaciones, como se muestra en un check map. ¿Pero de dónde vienen los check maps? Después del terremoto de magnitud 7,8 de San Francisco en 1906, un mapa de intensidad fue creado a partir de informes de los residentes de California. Los colores numerados representan la escala de intensidad modificada de Mercalli, la cual refleja los efectos de un terremoto. En la zona 5 se notaron temblores moderados. Casas se agrietaron y algunos tanques de agua se derrumbaron. En las zonas 8 y 9, personas, caballos y ganado perdieron su balance. Puentes arruinados y edificios con estructuras de madera se deslizaron fuera de sus bases. Los números más bajos trataban generalmente de cómo el terremoto fue sentido por la gente. Los números más altos se basaron en daño estructural observado. Las observaciones humanas todavía ayudan a los científicos a comprender los movimientos telúricos ocasionados por un terremoto, pero la intensidad ahora es medida por los sismómetros e ilustrada por los check maps del Servicio Geológico de los Estados Unidos, como esta reconstrucción moderna para el terremoto de 1906. Los colores representan la aceleración pico del suelo, es decir, con qué rapidez el suelo se sacudía o con qué rapidez cambia de dirección. Las zonas rojas alcanzaron la aceleración 1G o el 100% de la gravedad. La violencia de una sacudida es ilustrada en la tabla de datos de este experimento. En la zona verde se registraron temblores moderados con aceleraciones de hasta el 10% de la gravedad. Vamos a examinar cómo la intensidad del movimiento de tierra es controlada por la magnitud del terremoto. Entendemos que una bombilla de 100 vatios produce más luz en todas partes que una bombilla de 25 vatios. Similarmente, incrementando la magnitud de un terremoto también significa una mayor intensidad de movimiento telúrico en todas partes. Para ver este principio en acción, vamos a examinar dos terremotos que ocurrieron a la misma profundidad, bajo Kumamoto, Japón, pero con diferentes magnitudes. El 14 de abril del 2016, un terremoto de 6,2 generó fuertes temblores a más de 40 kilómetros del epicentro. Al día siguiente, un terremoto de magnitud 7 liberó 20 veces más energía en el mismo lugar. Fuertes movimientos telúricos se extendieron a 100 kilómetros del epicentro. El terremoto, de mayor magnitud, iluminó el área circundante con movimientos telúricos mucho más fuertes, al igual que una bombilla de mayor potencia, emite luz más brillante por todas partes en una habitación. Veamos ahora cómo la intensidad de un movimiento telúrico es controlado por la distancia desde el terremoto. Este check map para un terremoto de magnitud 7 en Mozambique ilustra claramente un patrón de mapa de Diana con intensidad que disminuye con la distancia a lo largo de la superficie, lejos del epicentro, al igual que la luz de una lámpara
es menos brillante cuando más lejos estamos de la lámpara. Por analogía, esperemos que el temblor disminuya a medida que la distancia se incrementa alejándose del terremoto. Recordando que los terremotos ocurren en la Tierra, no en la superficie de la Tierra, consideremos el efecto de la profundidad de un terremoto sobre la intensidad de un movimiento telúrico. Para ver este principio aplicado a los terremotos, examinaremos dos terremotos de la misma magnitud con los epicentros cercanos, pero con hipocentros a diferentes profundidades. En el año 2015, el terremoto de magnitud 7,5 en Hindu Kush ocurrió 212 kilómetros por debajo de Afganistán. Aunque las fuertes sacudidas se distribuyeron en una amplia área, solo 399 vidas se perdieron. El hipocentro del terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en Kashmir en el año 2005 solo tenía 23 kilómetros de profundidad. El movimiento telúrico severo se concentró cerca del epicentro, causando daños extensos a edificios con más de 87.000 muertes. En 1989, el terremoto de magnitud 6,9 de Loma Prieta ocurrió en el sistema de fallas de San Andrés, cerca de Santa Cruz, California. La intensidad del movimiento telúrico y el daño resultante fueron fuertemente influenciados por las condiciones locales de roca y suelo. De hecho, el daño más severo ocurrió en Oakland y Distrito Marina, en San Francisco, a 100 kilómetros del epicentro, donde la intensidad de movimiento telúrico violenta, número 9, fue mayor que la experimentada por muchas áreas más cercanas al epicentro. Ambos estaban construidos sobre un sustrato de lodo. Un ejemplo dramático y trágico de la amplificación de movimientos telúricos es la autopista de Nimitz, de 2 niveles, construida sobre el lodo de la bahía. 4 segundos después de que los conductores sintieron el terremoto, la autopista de Nimitz se sacudió y se balanceó, y las secciones se derrumbaron tomando 42 vidas. Los sismogramas de las estaciones cercanas documentan que las ondas sísmicas son amplificadas por un factor de 2 a medida que pasan del lecho rocoso a los depósitos de arena y grava, y la amplitud de los movimientos del suelo blando y el lodo de la bahía saturado de agua es 5 veces mayor que en el lecho rocoso. La sección de la autopista de Nimitz que se derrumbó fue construida sobre el lodo de la bahía. El distrito Marina se construyó sobre el sedimento blando compactado de la bahía. Además, los escombros del terremoto de 1906 habían sido arrojados a la bahía para hacer más terreno para la expansión de la ciudad. Este suelo débil experimentó tanto la amplificación del movimiento de tierra y la licuefacción del sedimento saturado de agua que causó el asentamiento diferencial de los edificios y la ruptura de las líneas de gas provocó incendios importantes. Así que el suelo y la roca sobre la cual su vivienda está construida tiene una gran influencia en la intensidad del terremoto y el daño potencial debido a los movimientos telúricos. Después del terremoto y durante las réplicas, más de 1000 deslizamientos de tierra fueron reportados, principalmente cerca del epicentro, en el terreno encarpado de las montañas de Santa Cruz y a lo largo de riscos rocosos del Océano Pacífico. Para cerrar, si usted siente la sacudida de un terremoto, es importante saber que las primeras ondas pueden no ser las más fuertes. Tomar acciones inmediatas para agacharse, cubrirse y agarrarse antes de que llegue una fuerte sacudida puede salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones.